preguntar como iglesia es, ¿estamos haciendo todo lo que podemos? Yo creo que debemos preguntarnos eso. ¿Estamos haciendo realmente todo lo que podemos hacer? Y yo creo que no. Abramos nuestra boca en el nombre de Jesucristo y podamos ser ese cuerpo funcional, ese cuerpo activo, que el mundo pueda decir, hay una iglesia presente. Así es. La iglesia necesita que seamos mucho más que solamente un predicador. La iglesia necesita administradores. Yo creo que alguien que está al frente de una obra donde la gente de las comunidades aporta su dinero, pues tiene que tener alguien que le dé cuenta, en principio, Winda, por ese dinero. Esto es muy serio y esto ha llevado a la iglesia a que su credibilidad sea minada por estos tiempos. Y no solo a dar cuenta, sino a hacer buen uso. Y por ende, como todos son importantes, todos deben estar funcionando dentro de ese cuerpo, en el orden, ¿verdad? Y en la ejecución y en el llamado que Dios nos ha hecho. Aquí no hay nadie más importante que otros. La parte más importante que encierra lo profético lo hemos descuidado, que es Winda, convertirnos en lo que esa palabra profética requiere. Que la iglesia tiene que tener una oferta y un compromiso. La iglesia tiene que tener, Winda, un plan. Pero hay cosas, amado, que me estás escuchando, amada, que requieren de otro tipo de conversación y de otro tipo de herramientas que no son teológicas. Así que saludos a todos los amigos que nos sintonizan en una ocasión más a través del Lente Cristiano. Qué alegría tan maravillosa me da compartir este tiempo con ustedes. Hoy estoy nuevamente muy bien acompañado con mi bella esposa, así que mi amor, saluda a los amigos que nos están viendo a través de este video. Bendiciones a todos. Me uno a las palabras de mi esposo. Es una emoción para nosotros el poder llegar a ustedes a través de estos medios y poder compartir con ustedes la palabra a través de esta sesión que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Bien, Lente Cristiano. Esperamos que usted sea edificado con todo lo que aquí vamos a hacer y discutir. Así es. Así que para hoy queremos conversar con ustedes acerca de un tema que estamos, mi amor, hace algún tiempo deseosos de compartir con los amigos, y me gustaría que les compartieras el tema. El tema es lo que la iglesia debe ser. Lo que la iglesia debe ser. Así que procesen el tema. Lo que la iglesia debe ser. Y vino a nuestra idea, a nuestro corazón, compartir con ustedes sobre esto, porque uno se preocupa de alguna manera porque la iglesia tal vez está funcionando dentro de un estereotipo o dentro de un sistema enfocado en un punto que en mi opinión es un poco pequeño. Y me explico, o sea, yo creo que la iglesia puede hacer mucho más, la iglesia puede alcanzar mucho más de lo que está logrando para este tiempo. Uno ve, Winda, una iglesia que se ha enfocado más bien en el aspecto del congregarse, de los servicios, de la adoración, pero yo creo que podemos aprovechar otras oportunidades dentro del marco social para hacer de influencia. Yo creo que la iglesia puede tener mucho más influencia dentro de las comunidades si tan solo se da la oportunidad de salirse un poquito del molde e ir hacia otros aspectos que la iglesia tiene tanto para dar. Así es, ¿verdad? La transición de los años, porque obviamente hablamos a ustedes a través de las experiencias que nosotros hemos tenido dentro de la iglesia, en nuestra vida cristiana, y hemos visto muchos cambios dentro de la iglesia, muchas evoluciones, cosas que han sido positivas, otras que no han sido tan positivas.
¿verdad? En este aspecto que tú hablas de comunidad, en la iglesia en la que nosotros nos criamos y crecimos, veíamos una iglesia bien activa en la comunidad, una iglesia que era de influencia en todos los aspectos. Muchas veces cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? En la escuela de la comunidad, veíamos cómo pastores estaban dentro de, ¿verdad?, de las escuelas. Sabemos que obviamente ha habido cambios y ya no hay esa libertad dentro de las escuelas para poder compartir la palabra, pero la iglesia era tan activa que la gente, cuando había una necesidad, cuando había alguna situación específica dentro de la comunidad, la iglesia era la primera respuesta. Y la gente conocía de la iglesia, conocía lo que la iglesia hacía, y yo creo que eso se ha perdido un poco en este tiempo. Yo creo que la iglesia tiene la oportunidad de marcar tendencia. Así es. Yo soy de los que piensan, yo no sé, mis amigos, tú que me estás viendo del otro lado, si piensas igual que nosotros, así que en confianza puedes dejar tu comentario. Pero yo creo que la iglesia incluso debe ser más de primera respuesta. Por ejemplo, Puerto Rico ha pasado en los últimos años, el mundo, ¿verdad?, ha pasado situaciones difíciles como esta pandemia que estamos viviendo, pero en nuestro caso particular hemos vivido huracanes, sequías, terremotos, y yo creo que la iglesia en este tiempo debe mentalizarse, programarse un poquito más para inclusive ser primera respuesta. Yo creo que si como cuerpo, como comunidad de fe, nos pudiéramos unir un poco más, sincronizar un poco más, las comunidades comenzarían a contar con la iglesia, no solo para asistir a un culto o pedir una oración, un servicio, sino que podrían ver en la iglesia la oportunidad de sanar diferentes necesidades, de saciar, debo decir, diferentes necesidades, porque después de todo la iglesia está compuesta por las comunidades. De las comunidades. Y algo muy importante, la iglesia tiene que hacerse presente mucho más, porque vemos crisis en la familia. Vemos, ¿verdad?, cómo la familia ha sido disfuncional, cómo la familia ha sido atacada directamente por el enemigo. Y nosotros como iglesia necesitamos cubrir esa necesidad que tienen las familias, dando consejería, brindando apoyo, siendo esa primera respuesta en una necesidad quizás física, emocional, espiritual. Yo creo que la iglesia está llamada a hacer la diferencia hoy en este mundo, y nosotros como cuerpo de Cristo, como gente que hemos sido lavada, comprada a precio de sangre, tenemos el mensaje verdadero, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia, y ese es el mensaje que la iglesia debe, ¿verdad?, enfocarse en dar en nuestras comunidades, y que el mundo vea que la iglesia está ahí, que la iglesia es luz en medio de tanta tiniebla y oscuridad. No sé si tú lo percibes como yo, y allá tú que me estás viendo, yo lo que he visto es que en los últimos años la gente se ha concentrado, el cristiano promedio se ha concentrado en la atmósfera de lo profético, ¿verdad? Y siempre desde el principio, desde el pueblo de Dios, luego la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y hasta aquí, hasta este momento, lo profético es parte de la vida central de la iglesia del creyente, pero cuando no lo vemos desde la perspectiva correcta, como cualquier cosa, pues no va a ser efectivo definitivamente. Y me voy a explicar, o sea, uno está viendo que el creyente promedio asiste al servicio para recibir una palabra, perdón, de parte de Dios. Y eso está muy bien, porque no hay nada más extraordinario que asistir a un culto donde estamos todos reunidos adorando al Señor, y en un ambiente del cielo Dios mueva a alguien, a uno de sus siervos, de sus hijos,
a comunicarse, a tener una palabra específica con nosotros. Y eso está bien. El problema es cuando eso es lo único importante. Ir a la iglesia y que Dios me hable. Y yo creo que deberíamos ir un poco más allá. Porque la gente va a la iglesia, Dios le habla y se sienten realizados. Van al culto del domingo, un momento lindo de unción, un mover, una palabra, te vas a tu casa, lunes vuelves a una sensación de vacío, martes, y así pasa la semana, vuelves el domingo, recibes palabra, y esto es peligroso porque es como un abuso del don. Sin embargo, la parte más importante que encierra lo profético lo hemos descuidado, que es Winda, convertirnos en lo que esa palabra profética requiere. Muchas veces vemos a personas frustradas, que inclusive su amor por el Señor mengua porque reciben palabra y nunca ven un cumplimiento. Bueno, en principio, en muchas ocasiones se debe a que se conforman con eso. Y luego de eso, porque no se dan cuenta que no está realizado porque vas al culto y te dan una palabra profética. Pablo en el capítulo 6 de Gálatas, si mi mente no me traiciona, dice que lo más importante es ser diferente. Entonces, cuando Dios a través de alguien nos comunica su pensar sobre nosotros, eso debe causar en nosotros el que querramos estar al nivel de esa palabra para que podamos ver cumplimiento. Y claro está, cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, como la recibimos que quizás como cualquier otra persona, el propósito de la palabra o el propósito de esa persona comunicarte algo es que esa palabra produzca en ti, ¿verdad? En tu interior, una reacción a moverte a lo que esa palabra te demanda y te exige. Y yo creo que muchas veces no vemos ese cumplimiento porque hay que poner acción en la palabra. Así es, entonces, Dios tiene una intención, Dios tiene un propósito extraordinario cuando nos entrega una palabra, cuando nos entrega dones, cuando nos entrega capacidades, y es para que nosotros en su nombre lo podamos poner en acción. La gente pueda ver el amor, pueda ver la presencia y la realidad de Dios a través de nuestras vidas, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha dicho, lo que Él ha decretado sobre nosotros, se pueda ver en una realidad tangible. Sí, y hablando de lo que la iglesia debe ser, me parece, del otro lado, que la iglesia debe proveer el mecanismo para que el creyente, la comunidad de fe que conforma cualquier obra que conforma la iglesia, vaya en ese cambio, sufra esa transformación, que lo sane, lo fortalezca y que pueda entonces convertirse en lo que el Espíritu Santo está demandando. No sé qué te parece sobre ese aspecto y la responsabilidad que tiene la iglesia como organización sobre sus miembros. Claro está, como parte de ese cuerpo, de esa iglesia, tenemos que ejercer una función, y la función primordial es el poder comunicar y llevar el mensaje de este evangelio que trae vida, que transforma. La gente que nos rodea tiene que ver esa transformación y esa realidad de Jesús en nuestra vida. Ese es el testimonio de lo que Dios es, de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, y nosotros como parte de ese cuerpo activo, en movimiento, necesitamos hacer ese cambio, necesitamos hacer esa luz, necesitamos ser esa diferencia al mundo. Entonces, es la realidad de que hemos decidido creer en el Señor, hemos decidido abrir nuestro corazón a Dios. Pues ¿cómo lo demostramos a los demás? A través de la acción, a través de lo que la palabra misma nos revela, lo que la presencia del Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas,
para que nosotros podamos conformar ese cuerpo y en armonía poder trabajar e ir en esa línea de lo que Jesús nos enseñó. Necesitamos ir, necesitamos predicar, necesitamos hacer discípulos, necesitamos buscar a la gente para que vea que este evangelio sí es diferente, que este evangelio sí es transformador, que este evangelio nos lleva a una vida mejor en el Señor Jesucristo. Sí, y dentro de ese plan, que salimos a buscar gente o que gente llega a nuestros templos, pues que no nos conformemos sencillamente con que la gente llegue y esté ahí. Y sencillamente cumplan con una asistencia, sino que el liderato, la pastoral, el diseño de la iglesia, el programa de la iglesia, cumpla con la responsabilidad de formar la gente, de equipar la gente. Y hablando de nuestro llamado y de cómo debe ser y lo que entendemos que pueda alcanzar la iglesia, porque definitivamente la iglesia es un modelo Winda extraordinario. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis para decirle a los amigos que nosotros ya comenzamos la celebración. Nosotros estamos, que de hecho la comenzamos ya, celebrando nuestros 5 años de aniversario. Uno Live está de cumpleaños, ya en poquitas semanas cumplimos 5 años, pero hemos decidido comenzar la fiesta y me encantaría que compartiéramos algo de nuestro testimonio, del testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros como ministerio, como familia, el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. No sé si tú quieres comenzar rompiendo el hielo y diciendo algo de la experiencia que hemos tenido como ministerio. Como ministerio, como bien saben, esto es un ministerio familiar. Dios puso este sueño en nuestro corazón. Toda una vida dentro de la iglesia, hemos sido criados en el evangelio y Dios ha sido buenísimo con nosotros. Llegó un momento en nuestras vidas que estábamos inconformes, ¿verdad?, con lo que estábamos dándole al Señor, y motivados por el Espíritu Santo en el balcón de la casa de nuestros padres. Así es. Nace Uno Life Ministry, nace este ministerio compartiendo, ¿verdad?, lo que Dios por gracia nos ha dado, adorando al Señor en familia. Mi hermana Carla y Nelson, que son parte de este ministerio, saludos. Le enviamos saludos desde acá. Comenzamos en este mover y en este sentir en la sala de nuestra casa, con unos cánticos, compartiendo la palabra, y de ahí nace este ministerio. Y de ahí Dios ha sido tan bueno y el Espíritu ha sido tan extraordinario que hemos ido en una evolución y hemos ido encaminados hacia el llamado y hacia el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Somos iglesia. Así es. Somos iglesia. El llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho un llamado a la pastoral. Dios nos ha hecho un llamado al aconsejar. Dios nos ha hecho un llamado a compartir la verdad del evangelio. Si para nosotros ha sido extraordinario, buenísimo y glorioso, ¿cómo no vamos a compartir este evangelio? ¿Cómo nos vamos a quedar callados ante lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y nosotros con alegría lo compartimos porque Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Amén. Y entonces, de una u otra forma, siempre el Señor nos llama, nos capacita y nos envía. Y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que su palabra dice, obedientes a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y yo ¿verdad? Reafirmo todo lo que mi esposa está diciendo. Y quisiera añadir que esto no ha sido un camino fácil. La realidad de este tiempo que ustedes están viendo aquí, estos minutos que estamos conversando con ustedes, es que no todos han sido momentos de alegría. También han habido momentos de lágrimas. Y hay situaciones que uno se las ha querido guardar. Porque la verdad es que como todo ser humano,
uno entendía que no estaba en el mejor sentir para compartir las cosas que uno ha vivido. Y es nuestra intención que con todo esto que hacemos, usted se anime, usted no se rinda, usted continúe, usted se levante. Amén. Y si no ha comenzado, pues comience. Nosotros, a partir de ese tiempo que mi esposa habla, que nos pusimos en acuerdo para comenzar a hacer un trabajo, hemos tenido que lidiar con situaciones difíciles. Uno Live comenzó en marzo del 2017 y como todos sabemos, aquí en Puerto Rico en septiembre estábamos viviendo los estragos del huracán María. Nosotros habíamos comenzado un campo evangelístico en un residencial de la zona metropolitana y a 2 meses, esto fue en julio, a 2 meses llegó el huracán y esto pues fue difícil porque estábamos comenzando. La realidad es que nosotros hemos tenido que hacer sacrificios económicos. Mire, porque he visto varios comentarios de algunos amigos que nos comentan, valga la redundancia, que esto es un negocio. Esto no es un negocio. Uno Live no recibe ofrendas. Uno Live Ministry es costeado por nosotros. Nosotros somos los únicos inversionistas. Y créame que el hecho de nosotros estar sentados aquí, agradecidos del Señor, pero esto cuesta. O sea, esto nos ha costado inversión, sacrificio, hacer ajustes personales. Nosotros hemos pagado también para educarnos en lo que hemos podido, porque pararnos aquí frente a ustedes es una responsabilidad. Uno Live nace de un momento difícil. Nosotros habíamos renunciado a una posición de trabajo donde renunciamos a una buena cantidad de ingresos porque se nos hizo una oferta ministerial y después que renunciamos a la oferta de trabajo para abrirnos paso a la oferta ministerial, pues nos cancelaron por razones que todavía al sol de hoy no están muy claras. Nosotros hemos sufrido, además de las situaciones duras que ha sufrido el país, la realidad de que se nos ha calumniado, ¿verdad? Se nos ha malentendido y han levantado testimonio falso sobre nosotros. Eso fue una situación bien difícil, porque como usted sabe, uno es el último en enterarse. Y cuando nosotros nos enteramos de lo que se estaba hablando en contra de nosotros, habían personas de la iglesia en la cual literalmente nacimos molestos con nosotros porque se les había llevado una información incorrecta, ¿verdad? Y eso pasó hace un par de años y nosotros pasamos la página porque la verdad es que no nos sentíamos sanos para compartirlo. Sin embargo, tenemos que decir, mi amor, que Dios ha sido bueno, que hemos perseverado, que donde nos han cerrado una puerta, Dios ha abierto otra, que nuestra pasión por Él no ha menguado ni un poco, que hemos aprendido a adorarle y a servirle en los momentos buenos, pero también en los momentos donde las cosas no salen como pensamos. Y ha sido lo complicado de esto. Miren, algo que yo siempre converso en las reuniones del ministerio. Todo estaba bien hasta que Dios públicamente nos hizo un llamado. Tan pronto el Señor nos hace un llamado público, empezaron situaciones difíciles. Pero, ¿sabes una cosa, amigo, que me ves? Que puedas estar pasando por una experiencia similar. El Dios que nos llama, el que nos comisiona, nunca, escúchame bien, nunca, en ningún momento nos deja solos. Él no te deja solo, Él no te deja sola. Y si Él te llamó, Él te va a respaldar. Hay quien dice
Dios permite las situaciones adversas para formar en nosotros. Y yo quiero derrotar esa idea. Mira, amigo, amiga que me estás viendo. Nunca Dios induce a nadie a pecar para formar en alguien. Lo que sí yo te puedo decir es lo que Pablo muy bien expresa en la Escritura. Dios utiliza toda experiencia y la convierte en bien. Okay. Aunque en inicio se genere de una situación equivocada, si creemos y nos mantenemos fieles a Él, esa situación es cambiada para bien. La Biblia dice, hablando Jesús, que si resistimos al enemigo, Él huirá de nosotros. Resiste y tú verás que el propósito de Dios ha de cumplirse en ti. Entonces, ya casi entrando al final de este tiempo, quisiera compartir algunas impresiones con ustedes, algunas cosas que el Espíritu Santo, Winda, ha puesto en nuestros corazones respecto a cómo debe operar la iglesia. Yo quisiera cederte la palabra a ti para que compartas con los amigos de esas cosas que hablamos, que creemos que la iglesia de hoy, que se mantiene en la verdad de Cristo, una verdad que no cambia, que es inconmutable, debe ser. Sí, como dice el apóstol Pablo, y quizás usted ha escuchado mucho, nosotros la iglesia somos un cuerpo. Y como parte de ese cuerpo, cada uno de nosotros, usted es importante. Cada miembro de ese cuerpo es importante. Y por ende, como todos son importantes, todos deben estar funcionando dentro de ese cuerpo en el orden, ¿verdad? Y en la ejecución y en el llamado que Dios nos ha hecho. Aquí no hay nadie más importante que otros. Para Dios todos somos iguales. Todos somos importantes y todos debemos estar funcionando. Y creo que la iglesia debe retomar, la iglesia debe evaluar esas áreas que quizás en el fluir nos hemos entretenido, hemos puesto como principio otras cosas y nos hemos olvidado de la misión principal. Que hoy podamos evaluar, podamos retomar aquellas cosas que se hacían, que eran efectivas, que eran buenas, porque lo que es bueno no se debe dejar de hacer. Yo creo que tenemos que reevaluar eso, tenemos que saber y ver que nosotros somos la luz de este mundo. El Espíritu Santo nos está haciendo un emplazamiento de que necesitamos comunicar la verdad de Cristo. Hay gente que necesita de la iglesia, hay gente que está muriendo espiritualmente, gente que está muriendo físicamente, que no ha tenido la oportunidad de poder escuchar el mensaje. Y podremos decir, hay tantas iglesias a nuestro alrededor, la gente se pierde porque le da la gana, y puede ser verdad, tiene una parte de la verdad, pero nosotros no debemos dejar de hacer nuestra función. Jesús le dijo a sus discípulos, id. Entonces la encomienda es que vayamos, no que nos sentemos a esperar que la gente llegue, porque gente va a llegar. Pero hay gente que nosotros como iglesia, como ministro, como parte de ese cuerpo de Cristo, necesitamos ir a buscar. Y entonces necesitamos reevaluar qué cosas estamos haciendo bien, que son efectivas para continuar y mejorarlas, qué cosas estamos haciendo mal, para entonces dejarlas de hacer y buscar relacionarnos cada día más con el dueño de la iglesia, que es Jesucristo, relacionarnos más con su presencia, es el Espíritu Santo que hoy está en medio de nuestro, que está operando dentro de la iglesia, y el Espíritu Santo está trayendo un sacudir para que cada uno de nosotros tome posición, tome el lugar que Dios nos ha dado, abramos nuestra boca en el nombre de Jesucristo y podamos ser ese cuerpo funcional, ese cuerpo activo, que el mundo pueda decir, hay una iglesia presente. Hay una iglesia viva y eficaz, porque Jesús es el centro de ella. Y nosotros tenemos que no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones demostrar que somos la iglesia del Señor, que hemos sido lavados
y comprados a precio de sangre, que a Jesucristo le costó la vida, le costó la vida, y que nosotros necesitamos emular lo que Jesús nos enseñó aquí en la tierra. La iglesia debe ser la luz, la iglesia debe ser esa primera respuesta, la iglesia debe ser la sal, la iglesia debe hacer la diferencia. Y algo que nos tenemos que preguntar como iglesia es, ¿estamos haciendo todo lo que podemos? Yo creo que debemos preguntarnos eso. ¿Estamos haciendo realmente todo lo que podemos hacer? Y yo creo que no. Yo creo que se puede hacer mucho más. Y yo quiero ir al grano, ya para terminar este video, y que esta parte final se te quede, no se te olvide. Yo creo que la iglesia es comunitaria. La iglesia es cooperativa. La iglesia está compuesta por las comunidades. La iglesia es sustentada por las personas que les rodean. Por lo tanto, como iglesia tenemos que entender, y yo estoy hablando del liderato, de la gente que Dios nos ha puesto y nos ha hecho un llamado a dirigir su novio. Nosotros tenemos que reevaluar esto y darnos cuenta que tiene que haber un compromiso de nuestra parte con la gente que Dios ha puesto en nuestra mano. Yo soy de los que creen que la iglesia tiene que tener una oferta y un compromiso. La iglesia tiene que tener un plan. Eso o sea, estamos todavía empezando el año y me parece que lo menos que debe ocurrir para estas fechas es que la iglesia sepa cuál es el compromiso del liderato con ellos. Tiene que haber un programa de trabajo y no solo presentar un programa de trabajo. La iglesia tiene que cumplir, el liderato, la pastoral, tiene que cumplir con el plan que le oferta la iglesia. Otra cosa es que nosotros como ministros, porque esto no puede tratarse nada más de predicar bien. Y un tema que quisiera discutir más adelante es que a veces validamos los predicadores porque gritan. Y todo el que se para y forma una serie de gritos, pues lo validamos porque nos impresiona. Pero la iglesia necesita que seamos mucho más que solamente un predicador. La iglesia necesita administradores. Yo creo que alguien que está al frente de una obra donde la gente de las comunidades aporta su dinero, pues tiene que tener alguien que le dé cuenta, en principio, Winda, por ese dinero. Esto es muy serio y esto ha llevado a la iglesia a que su credibilidad sea minada por estos tiempos. Y no solo a dar cuenta, sino a hacer buen uso. Porque yo creo que el recurso que llega a la iglesia, y por eso es que estamos enfocados solamente en cultos, pero podemos hacer más si fuéramos mejores administradores. Necesitamos tener programas e invertir en las necesidades que la gente tiene, porque todo no lo podemos resolver con una prédica. Así que es importante que sí, que se predique bien, pero es importante ser buenos administradores. Aparte de eso, la iglesia tiene que tener como herramienta lo básico para atender las situaciones personales y emocionales que enfrentan las personas. Porque sí, tenemos fe, oramos, creemos que Dios hace lo que sea, pero hay cosas, amado, que me estás escuchando, amada, que requieren de otro tipo de conversación y de otro tipo de herramientas que no son teológicas. Así que yo creo que la iglesia en el 2022, sus líderes, sus pastorales, tienen que tener lo básico para atender las necesidades de las personas. La iglesia tiene que tener programas para el desarrollo de nuestros niños, de nuestros jóvenes. La iglesia tiene que tener estrategias para impactar las comunidades, como tú decías ahorita. Las familias. La iglesia tiene que impactar la familia, tiene que impactar las comunidades. El enfoque no puede estar solo en el culto del domingo. No, o sea, le exigimos a las personas compromisos económicos.
que aporten, que diezmen, que ofrenden, ¿ok? Pero, y de la otra parte, el compromiso. ¿Dónde le evidenciamos a nuestra gente, a nuestros cristianos? A la gente que hace iglesia junto a nosotros, nuestro máximo esfuerzo. Porque creo que estamos en una zona de confort muy fácil, donde le proyectamos a las personas un buen programa, unos cánticos, una prédica, una administración, y eso es todo. Y la iglesia, desde sus principios, desde hechos, es una iglesia comunitaria. Así es. Yo creo que esto es un tema, ¿verdad? Bien amplio, Definitivamente. que creo que merece más tiempo, ¿verdad? Para discutir otros aspectos y otras áreas de lo que la iglesia debe ser. Lo más importante y el mensaje que nosotros queremos transmitir y llevar es que nosotros tenemos que posicionarnos. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted Dios lo ha llamado, si usted Dios le ha entregado, es hora de que usted accione, es hora de que usted tome lugar, es hora de que usted entienda que usted es importante y el mensaje y lo que Dios le ha dado a usted para que lo comunique es importante que usted lo lleve, porque hay gente que necesita ser sanada, hay gente que necesita ser restaurada, hay gente que necesita recibir la salvación. Y eso se va a dar a través de usted, a través de nosotros, a través de la iglesia de Jesucristo. Finalmente, yo quiero pedirte encarecidamente que no nos sueltes de tus oraciones. Amén. A nosotros el Señor nos ha hecho un llamado. Hemos estado los últimos meses reunidos como ministerio y el Señor nos ha llamado a emprender una pastoral y estamos trabajando con eso, así que manténnos en tus oraciones. Estamos orando por un lugar, le estamos pidiendo al Señor que nos revele ese lugar que ya sabemos, mi amor, tiene para que nosotros podamos llevar a cabo este plan que sabes que no es de nosotros. Amén. Y no es para nosotros, es un plan que el Señor nos ha revelado para que tu vida sea bendecido. Y como decía Winda al principio, sabemos que Dios nos ha bendecido a nosotros. Y como hemos vivido la bendición y la sanidad de Cristo en nuestra vida, creemos y queremos que otros también sean bendecidos, no con nuestros propios méritos, sino con el depósito, debo decir, que Dios ha puesto en nosotros. Así que te bendigo y espero saludarte en una próxima ocasión y que tengamos otra conversación por aquí, por Lente Cristiano. Así que bendiciones y hasta la próxima. Dios te bendiga.